Hola a todos, gracias por acompañarnos en Al Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información sobre los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. La cultura es fundamental porque materializa los rasgos distintivos de una sociedad. Allí se plasma su visión de mundo, su devenir histórico y las aspiraciones que como grupo se puedan tener. Conscientes de su papel en la sociedad, la Universidad Nacional ha impulsado la cultura del país de distintas maneras y al interior de sus campos el intercambio de saberes y prácticas ha trascendido y permeado sus entornos. La riqueza cultural de las diferentes sedes es evidente, sin embargo, en muchos casos se atomiza y no genera el impacto deseado. Buscando superar esta situación, la UNAL en Medellín ha venido desarrollando la Red Cultural. Para conocer más sobre esta iniciativa, hablaremos con la profesora María Adelaida Jaramillo, quien se desempeña como coordinadora de la Red Cultural UNAL desde la sede de Medellín. Bienvenida, profesora María Adelaida. Laura, buenas tardes. Profesora, quiero empezar este diálogo preguntándole qué es la Red Cultural que la Universidad Nacional está impulsando en la sede de Medellín. Sí, la red es un proceso que se impulsa con el propósito de articular los esfuerzos institucionales en materia de cultura, de manera que allí convergen las dependencias académicas y administrativas, los responsables de los distintos procesos que dan articulación pues, a esta red. Trabajamos básicamente en 6 grandes temáticas, entonces tenemos un nodo de la red que está dedicado a los temas de la palabra, que se llama Voces y Letras, un nodo dedicado a los temas del patrimonio cultural en todas sus manifestaciones, tanto material como inmaterial y natural, y tenemos también el nodo de museos, colecciones y espacios expositivos donde convergen todos estos importantes acervos de la ciencia que alberga en la universidad. Un cuarto nodo se llama el nodo de vida cultural, donde trabajamos todos los temas de diversidad, interculturalidad, cultura en la vida común y cotidiana de la universidad, prácticas artísticas. Un quinto nodo que es el nodo de conexiones, donde están todos los comunicadores de la sede y además de Unimedios, obviamente trabajamos con todos los procesos que tienen que ver con comunicación y cultura, es decir, más allá de la divulgación de la información institucional, cómo entender la comunicación como una dimensión cultural. Y un sexto nodo que se llama Saberes, donde están todos los grupos de investigación afiliados a temas culturales, las cátedras universitarias y los programas de educación continua. De manera que esto es un panorama muy rico, muy amplio y muy complementario entre todos los grupos de trabajo que están, digamos, haciendo parte de la red. Profesora María Adelaida, sabemos que ustedes llevan un buen tiempo trabajando en este proyecto y por supuesto pues en su fase inicial hicieron un diagnóstico sobre la situación de la cultura en la sede de Medellín. ¿Qué nos puede contar usted a grandes rasgos de lo que encontraron ustedes en este trabajo que realizaron al inicio del proyecto? Sí, el proyecto inició justamente con primero la identificación de un inventario cultural en la sede que hizo el comité cultural que conformó la vicerrectoría en su momento para empezar a detonar todo este proceso, y después nos dimos entonces a la tarea de indagar cuáles eran esas dificultades, pero también las potencialidades enormes que la sede de Medellín tiene en materia cultural. Allí logramos identificar asuntos como, primero, desde la concepción de lo cultural, todavía la prevalencia de una mirada muy desde lo artístico en general en muchas personas. Digamos que el imaginario sobre la cultura tiene tenía una prevalencia sobre esa mirada artística, y lo que hemos intentado entonces con la red es empezar a ampliar ese horizonte y a entender la universidad como un asunto donde la educación y la cultura convergen de manera mucho más profunda, donde la cultura adquiere, digamos, un asunto más allá del espectáculo, una mirada más allá del espectáculo de una agenda cultural, y nos integra definitivamente a la docencia, la investigación, la extensión, el bienestar, las relaciones internacionales de una manera distinta. Asuntos, por ejemplo, como la desarticulación interna, también fue un asunto muy
reiterado en los distintos espacios de construcción del diagnóstico, y eso fue uno de los temas que dio origen justamente a la estructuración de la red cultural, como esa posibilidad de ir encontrando esa articulación, de ir sumando voluntades en torno a un proyecto común cultural de universidad y no a múltiples proyectos dispersos, un poco atomizados, que era como veníamos funcionando en la sede y como suele ser también común al conjunto de las instituciones de educación superior en el país, porque venimos también hace tiempo trabajando en estos temas en las universidades, de forma que no es un asunto que solamente encontramos en la Universidad Nacional, sino también en muchas instituciones. Asuntos que hemos ido evidenciando también tienen que ver con la todavía agenda un poco pendiente, en eso la universidad ha venido avanzando muchísimo, de la interculturalidad, es decir, cómo generar el acercamiento de lo que la universidad construye en materia cultural a un diálogo social mucho más amplio. Entonces estamos hablando, por ejemplo, del diálogo de saberes, es decir, cómo esos conocimientos académicos producidos desde la ciencia, desde la investigación, dialogan de manera mucho más horizontal con los saberes populares, tradicionales, comunitarios, campesinos, cómo ponemos en valor esas tradiciones del conocimiento social y las ponemos a conversar también en la lógica del conocimiento y de la conversación con el conocimiento científico, y ahí pues eso se está potenciando de manera muy, muy enriquecedora en el nodo de saberes que tenemos en la red cultural. Asuntos en la misma comunicación, como ese énfasis que la universidad viene dando desde su política en términos de una comunicación más asociada a la difusión, a la divulgación, obviamente también a la generación de opinión, pero también queremos aquí ampliar ese horizonte y, digamos, hacer de la comunicación también un vehículo para el conocimiento de la cultura, para la ampliación del horizonte cultural, de la transformación de imaginarios culturales dentro de la universidad, para hacer de la comunicación también un vehículo para generar diálogo y conversación justamente desde la diversidad. Entonces, estos son algunos de los temas. En cada uno de los asuntos encontramos dificultades, por ejemplo, en los temas de circulación y de mayor relacionamiento y presencia de la universidad como proyecto cultural en la ciudad, en la región. Creemos que hay un espacio importante que trabajar allí, recuperar también, y en términos de alianzas interinstitucionales, allí también estamos empezando a trabajar con un modelo de construcción de alianzas en cultura, donde la red en pleno se beneficia, participa y aporta en una relación pues también muy horizontal con otras entidades de la ciudad, y vamos en esa dirección. Profesora, muy chévere todo lo que usted nos está contando. Yo quisiera preguntarle cómo se ha llevado a cabo el diseño de esta red, qué actores han estado participando, cómo han logrado y qué dependencias han estado como detrás apoyando para que la red cultural de la sede de Medellín sea una realidad. Sí, este es un proceso que ha sido muy lindo porque ha partido también como del convencimiento de las propias personas que están participando del potencial que esto significa, es decir, descubrir que trabajar juntos enriquece, que trabajar juntos potencia lo que hacemos. Ha sido pues un gancho fundamental para lograr el compromiso ya de 72 personas de la sede que están vinculadas directamente trabajando en los 6 nodos de la red. Tenemos un comité coordinador, que es el comité que está conformado por instancias de la administración, digamos, que está presidido obviamente por el vicerrector, con presencia de la secretaría de la sede, y que está allí con la presencia permanente de las áreas de cultura, de bienestar universitario, la división de publicaciones, la dirección de Unimedios de la sede, el programa de egresados, la Oficina de Relaciones Internacionales, el área de extensión de la Dirección de Investigación y Extensión, y hay una profesora de la Facultad de Arquitectura en representación permanente del vicerrector en este comité. Yo creo que aquí entonces en este comité es el espacio donde vamos trazando las orientaciones
y vamos caminando, digamos, en términos de ir articulando todos los esfuerzos. Y en cada uno de los nodos pues tenemos la representación de las distintas áreas académicas, de las 5 facultades de la sede, siempre están allí representadas en los distintos nodos, y las áreas administrativas que tienen que ver con cada uno de los temas que ya mencionamos. Igualmente tenemos un comité de contenidos que es el que alimenta otro proyecto muy importante que hace parte de la red, que es el micrositio de la red cultural, que se presentó este año ya públicamente, y que nos está siendo, digamos, muy útil de apoyo no solamente a la difusión de lo cultural de la sede, sino también que se está activando como una especie de campus cultural virtual, donde no solamente tenemos la presentación permanente de todo lo que hace la universidad, su agenda cultural, sino donde también estamos movilizando debates, encuentros, discusión, columnas de opinión frente al asunto de la cultura, que va dándole también como otra perspectiva a estos procesos. Profesora, justo le iba a hacer esa consulta, pues sabemos de la existencia de esta plataforma, es decir, que la red cultural también tiene esta, digamos, estrategia de comunicación que le apunta hacia lo virtual, pero también hace parte de todo un ejercicio cultural, de diálogo de saberes en el campus. Cuéntenos en qué consiste esa parte virtual, esa estrategia digital que ustedes tienen para acercar a la sociedad a todo el ejercicio cultural, académico, artístico que tenemos en la sede de Medellín. Sí, uno de los asuntos que también surgió siempre en el diagnóstico es esa un poco limitación que existe cuando tenemos nuestros campus universitarios cerrados con enormes complejidades para que públicos externos accedan a la oferta institucional, pero también una pandemia que nos obligó a repensarnos a todos y a la misma universidad, obviamente, por supuesto. Entonces, desde que empezamos el proceso, aún antes de pandemia, consideramos que era muy importante hacer uso de las tecnologías para empezar a tener un camino de difusión más permanente, continuo y más amplio, no solamente para públicos internos, sino también para públicos externos de lo que hacíamos. Entonces, se diseña el micrositio, allí encontramos información sobre los 6 nodos de la red cultural. Entonces podemos acceder a lo que cada una de las áreas tiene en sus propias páginas web, de manera que el micrositio se alimenta también en la medida en que las páginas web de cada uno de los programas y áreas se va actualizando. Pero tenemos allí también la agenda cultural. Cada mes encontramos allí el primer día de cada mes la agenda cultural, que estamos ya, digamos, tratando de que cada vez más dependencias de la universidad se vayan sumando, y vamos teniendo ahí pues también como una información integrada donde el usuario pueda pensar al primer día de cada mes en qué quiere participar. Allí tenemos información sobre actividades culturales, académicas también, congresos, seminarios, muy relacionados pues con los asuntos de la cultura, obviamente, y tenemos información sobre exposiciones, sobre foros, en fin. Tenemos también allí un espacio donde están la infraestructura cultural de la universidad con información georreferenciada, de manera que quien quiera entrar a una de las 3 sedes, digamos, del campus, o de los 3 campus de la sede de Medellín, pues ingresa y ubica uno de los edificios patrimoniales o de interés cultural o donde se desarrolla alguna actividad cultural, y allí encuentra una imagen, encuentra información sobre ese espacio cultural. Tenemos también un repositorio de audiovisual, de radio, digamos, y de podcast, producción también escrita, que va circulando por el micrositio y va quedando allí para que quienes lo quieran consultar posteriormente lo puedan hacer. Y está el espacio de diálogos, que justamente nos permite cada mes ir alimentando, de acuerdo a una temática que se escoge cada mes, diferentes posibilidades de espacios de encuentro, ya sea virtuales, audiovisuales, o también la publicación de columnas de opinión de personas invitadas a hablar sobre ese tema específico.
Además de esto, pues también hay una estrategia de comunicación de la propia red, que tiene un comunicador a cargo y que en asocio obviamente y con toda la participación de Unimedios y con el nodo de conexiones donde están además los comunicadores de las facultades, pues vamos alimentando, digamos, toda esta estrategia de comunicación. Profesora María Adelaida, ¿cuál es la proyección de la red? ¿Cuáles son los alcances que ustedes esperan de esta iniciativa? Pues por una parte, la red ha tenido también muy claro desde el comienzo la necesidad de diseñar, digamos, todo un proyecto de futuro y por ello este primer semestre del año estuvimos trabajando en el diseño de un marco político-cultural para la sede y de la mano de ese marco político diseñamos también un plan cultural del 2021 al 2034. Eso nos va a permitir o nos está permitiendo ya tener claro para dónde vamos, qué es lo que queremos construir como proyecto cultural en la sede Medellín. Entonces, ese es un primer punto muy importante porque fue construido de forma participativa por estas 72 personas que hacen parte directa de la red en todos sus equipos de trabajo y con esto ya entonces tenemos unos lineamientos de política y tenemos también todo el despliegue programático, ¿cierto? En programas estratégicos, proyectos ya con sus metas, indicadores, todo hasta el 2034 en el marco obviamente de todas las políticas institucionales de la universidad y del plan estratégico institucional y los planes pues, de acción que se desarrollen en los próximos 4 periodos rectorales, que es el plazo. Queremos entonces avanzar a consolidar el micrositio como ese campus, ya dijimos, cultural virtual, de manera que la universidad pueda seguir combinando la presencialidad y la virtualidad de aquí en adelante y podamos fortalecer, digamos, todos estos procesos. Por otro lado, cada uno de los nodos ha venido identificando proyectos de interés más estratégico, de manera que estamos en este momento trabajando justamente en empezar o darle continuidad a algunas iniciativas que ya se venían desarrollando o generando otras nuevas que permitan ya con una mirada mucho más conjunta y compartida, no cada área trabajando de manera independiente, avanzar en unas propuestas que van a ir potenciando lo que hacemos. Solamente quiero poner un ejemplo que va un poco ya más avanzado, que es con el nodo de los museos, las colecciones y los espacios expositivos, porque allí también está la Sala U de Arte Contemporáneo de la Facultad de Arquitectura, además de los museos de ciencia. Y entonces en este diálogo arte y ciencia estamos trabajando en una exposición colectiva virtual que va a salir ahora en el segundo semestre, que es la primera vez que junta a todos estos espacios en torno a un proyecto común, ¿cierto? Algunos de los museos han tenido exposiciones que cada uno ha venido organizando en el pasado, pero es la primera vez que se juntan todos y allí tenemos una idea muy linda que fue pensada desde el mismo nodo con los profesores que están a cargo de los museos y es alrededor de una figura tan representativa como el maestro Pedronel Gómez, que aparte de su obra artística también desarrolló una perspectiva muy importante sobre la concepción de la naturaleza a lo largo de su obra pictórica. Entonces, ¿cómo juntamos eso para que de ahí puedan desplegarse las posibilidades de mostrar y mirar lo que tienen estas colecciones científicas de la universidad? Entonces, es un proyecto que va a ir escalando también en el tiempo hacia asuntos más complejos, más interactivos, con asuntos, por ejemplo, de realidad virtual, donde podamos ir avanzando también. Y ese es un proyecto que nos ha ido, digamos, ordenando mucho también el trabajo del nodo, además de obviamente, que esto lo estamos haciendo en cada uno de los 6 nodos. También estamos fortaleciendo, digamos, el tema de fortalecimiento, perdón, la redundancia de los procesos en términos financieros. Estamos elaborando en este momento un proyecto que nos permita para los próximos 3 años también, pues, asegurar unos recursos que puedan canalizar estas iniciativas que se vienen desarrollando. Claro que sí, profesora. Justo le iba a preguntar, ¿ustedes desde Medellín están pensando que esta iniciativa a mediano plazo integre a otras sedes de la universidad?
Por supuesto. Creo que una de las experiencias o de las conversaciones y diálogos, Laura, que tuvimos más interesantes durante el proceso del diagnóstico fue justamente la conversación con los colegas de otras sedes de la universidad. Se hizo uno de los grupos de trabajo, de los grupos focales, con personas vinculadas a las distintas sedes y tuvimos oportunidad de compartir un poco esta experiencia, cómo venimos trabajando, proyectando lo que estamos haciendo y quedó un interés grande y realmente la propuesta de la sede de Medellín es que podamos generar una suerte de red a nivel nacional en la universidad, porque tenemos mucho que aprender de las otras sedes, tenemos mucho que dar también desde la sede de Medellín y cómo ir generando mayores sinergias, mejores resultados desde el aprovechamiento de todo ese talento institucional tan importante, pues yo creo que es fundamental. Yo creo que la red sin duda puede ser un modelo que se puede replicar a escala en las distintas sedes y aprovechando lo que cada una de las sedes tiene a disposición, toda su capacidad instalada, digamos, en materia cultural, yo creo que podemos lograr resultados muy importantes. Yo creo que la red está planteando finalmente es una nueva manera de gestionar lo cultural. No estamos aquí generando plantas de cargos nuevas ni estructuras verticales con grandes poderes, sino sobre todo una manera de encontrarnos, conversar, construir, dialogar y trabajar juntos aprovechando lo que cada uno tiene. Y esto está siendo muy importante y nos está empezando a mostrar realmente resultados que yo sé que van a tener un efecto importante en la universidad y en su papel cultural en la ciudad, en la región y en el país. Pues muy bien, profesora María Adelaide, hemos llegado al final de este espacio. Gracias por acompañarnos en el Día UNAL y permitir que la comunidad universitaria conozca este bonito proyecto. Gracias a ustedes por la invitación. A quienes estuvieron conectados con este programa, les agradecemos su compañía. Nos encontramos en otra oportunidad para seguir al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.